durante un año completo. Cada mañana comenzaba con un mensaje suyo. Buenos días, hermosa. Espero que hoy tengas un día maravilloso. Y cada noche terminaba igual. Duerme bien. Estoy pensando en ti. Durante 12 meses, esas palabras se convirtieron en la parte más importante de mis días. Me llamo Teresa Mendoza. Tengo 64 años. Vivo en Guadalajara, México. Y si alguien me hubiera dicho que una mujer de mi edad podía volver a enamorarse por internet, probablemente me habría reído. Pero la soledad cambia muchas cosas, especialmente cuando has pasado años sintiendo que el mundo sigue adelante, mientras tú te quedas atrás. Mi esposo había fallecido 4 años antes. Mis hijos ya tenían sus propias familias. Las llamadas eran cada vez más cortas, las visitas más escasas, la casa, que antes estaba llena de risas, se había vuelto silenciosa, demasiado silenciosa. Había días enteros en los que la única voz que escuchaba era la del televisor. Y luego apareció él. Su nombre era Alejandro. Al menos eso fue lo que me dijo. La primera vez que me escribió fue una tarde cualquiera. Un mensaje llegó a mi WhatsApp desde un número desconocido. Hola. Perdón, si te molesto. Creo que eres una mujer muy elegante, y me gustaría conocerte. Normalmente habría ignorado algo así, pero ese día era diferente. Había pasado toda la mañana sintiéndome invisible, y por alguna razón decidí responder. Solo una vez, solo por educación. Eso fue lo que me dije. Lo que no sabía era que aquella simple respuesta abriría una puerta que cambiaría mi vida para siempre. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y poco a poco Alejandro se convirtió en la persona con la que más hablaba. Sabía cómo hacerme sonreír, sabía qué decir cuando estaba triste, recordaba detalles que ni siquiera mis propios hijos recordaban. Me preguntaba cómo había dormido, cómo me sentía, qué había comido. Parecía interesado en cada pequeño detalle de mi vida. Y para una mujer que llevaba años sintiéndose olvidada, eso era algo poderoso, muy poderoso. Con el tiempo empecé a esperar sus mensajes. Cuando mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Cuando tardaba en responder, me preocupaba. Y cuando aparecía su nombre en la pantalla, sonreía sin darme cuenta. Por primera vez, en muchos años sentía ilusión, sentía emoción, sentía que alguien me veía, que alguien me valoraba, que alguien me quería, o al menos eso creía. Porque mientras yo imaginaba un futuro junto a él, mientras soñaba con el día en que finalmente nos encontraríamos, mientras le contaba mis miedos, mis recuerdos y mis esperanzas, había algo que yo desconocía. Algo tan grande, tan oscuro, tan imposible de imaginar, que cuando descubrí la verdad, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, porque el hombre del que me había enamorado, el hombre que me escribió todos los días durante un año, el hombre que decía que me amaba, nunca existió. Y lo peor de todo es que las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo no quise verlas, y cuando finalmente abrí los ojos, ya era demasiado tarde. Después de que mi esposo falleció, intenté ser fuerte. Eso era lo que todos esperaban de mí. Debes seguir adelante. Dios te ayudará. El tiempo lo cura todo. Escuché esas frases tantas veces que terminé repitiéndolas yo misma. Pero la verdad era otra. La verdad era que había noches en las que me sentaba sola en la cocina, mirando la silla vacía donde él acostumbraba tomar café. Había mañanas en las que despertaba y, durante unos segundos, olvidaba que ya no estaba. Luego, la realidad regresaba, y dolía otra vez. Mis hijos me querían. Nunca dudé de eso, pero tenían sus propias vidas, trabajo, esposas, hijos, responsabilidades. Yo entendía perfectamente. Sin embargo, entender algo no significa que deje de doler. Las llamadas comenzaron a espaciarse, las visitas se hicieron menos frecuentes. Las reuniones familiares ocurrían solo en fechas especiales, y cuando todos se iban, la casa volvía a quedarse en silencio. Un silencio que parecía más grande cada año.
Al principio intenté mantenerme ocupada. Tomé clases de pintura. Entré a grupos de lectura. Comencé a caminar por las mañanas. Pero cuando regresaba a casa, la sensación seguía ahí. Esa sensación de que algo faltaba, de que alguien faltaba. Había aprendido a vivir sola, pero nunca aprendí a dejar de sentirme sola. Por eso, aquel mensaje llegó en el peor momento posible. O quizás en el mejor, todavía no sé cuál de las dos cosas fue. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Estaba sentada en la sala viendo una telenovela, que ni siquiera me interesaba. El teléfono vibró. Miré la pantalla. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Abrí el mensaje. Hola. Espero no incomodarte. Vi una fotografía tuya en Facebook y pensé que tenías una sonrisa muy bonita. Hoy parece absurdo. Hoy veo todas las señales, pero en aquel momento, nadie me había dicho algo tan amable en mucho tiempo. Le respondí con una frase corta. Nada más. Pensé que la conversación terminaría ahí. No terminó. Al día siguiente, volvió a escribir. Y al otro día también. Poco a poco comenzamos a hablar de cosas sencillas. La comida, la familia, los recuerdos, la música, las películas. Descubrí que tenía una facilidad increíble para escuchar, o al menos para hacerme sentir escuchada. Mientras otras personas respondían con una palabra, él escribía párrafos completos. Mientras otros olvidaban lo que yo decía, él recordaba detalles mínimos. Sabía cuándo tenía una cita médica, sabía cuándo cumplía años mi nieta, sabía qué flores me gustaban, sabía que mi esposo había fallecido, sabía lo difícil que había sido para mí seguir adelante, y siempre encontraba las palabras correctas, siempre. Era como si pudiera leer mi corazón. Con el paso de las semanas, empecé a esperar sus mensajes. Algo cambió dentro de mí. Ya no despertaba pensando en lo vacía que estaba mi vida. Despertaba preguntándome si él ya me había escrito, y casi siempre lo hacía. Buenos días, hermosa. Que Dios bendiga tu día. Espero que hayas descansado. Mensajes sencillos, pero para mí significaban mucho más, porque detrás de esas palabras había atención, había interés, había compañía. Y cuando una persona lleva años sintiéndose sola, la compañía se convierte en algo muy valioso, mucho más de lo que la gente imagina. Mis amigas comenzaron a notar un cambio. Me veían más alegre, más arreglada, más sonriente. Incluso empecé a cuidar más mi apariencia. Compré ropa nueva, me arreglaba el cabello, volví a usar perfume. No porque alguien me lo pidiera, sino porque por primera vez en años sentía ilusión, sentía que todavía podía ser importante para alguien, que todavía podía ser amada. Y mientras mi corazón comenzaba a abrirse nuevamente, mientras cada conversación me hacía confiar más, mientras Alejandro se convertía en la persona más cercana de mi vida, había algo que yo desconocía, algo que él jamás mencionó, algo que estaba escondido detrás de cada mensaje, detrás de cada palabra, detrás de cada promesa, y aunque todavía no podía verlo, el engaño ya había comenzado. Los siguientes meses fueron, sin duda, los más emocionantes que había vivido desde la muerte de mi esposo. Cada día comenzaba y terminaba con Alejandro. Lo primero que veía al despertar era un mensaje suyo. Y lo último antes de dormir también, era como si poco a poco hubiera ocupado un espacio en mi vida que llevaba años vacío. Un espacio que yo creía que nadie volvería a llenar. Alejandro decía tener 67 años, según me contó. Era ingeniero civil y había trabajado durante décadas en proyectos internacionales. Había enviudado hacía algunos años. Tenía una hija que vivía en otro país. Ay, según sus palabras. También conocía la soledad. Tal vez por eso conectamos tan rápido. Parecía entender exactamente cómo me sentía. Cuando yo hablaba de la ausencia de mi esposo, él escuchaba. Cuando le contaba mis preocupaciones, él prestaba atención. Cuando tenía un mal día, siempre encontraba una manera de hacerme sonreír. Nunca me juzgaba, nunca me interrumpía, nunca parecía cansarse de escucharme. Con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más largas. Pasábamos horas escribiéndonos, por la mañana, por la tarde, por la noche. Algunas veces incluso me despertaba de madrugada
y encontraba un mensaje suyo esperándome. Y eso me hacía sentir especial, muy especial. Mis amigas comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién te tiene tan contenta? ¿Por qué sonríes tanto cuando miras el teléfono? Al principio me daba vergüenza hablar de él, pero poco a poco empecé a compartir algunos detalles, y aunque algunas se mostraban escépticas, yo estaba convencida de que había encontrado algo auténtico. Después de todo, ¿qué razón tendría alguien para fingir durante tanto tiempo? Esa era la pregunta que me repetía una y otra vez. Alejandro también comenzó a hablar de sentimientos. No ocurrió de golpe, fue gradual, muy gradual. Primero llegaron los cumplidos, luego las palabras cariñosas, después las conversaciones sobre el futuro y finalmente las declaraciones de amor. Recuerdo perfectamente la primera vez que me dijo que me quería. Estaba sentada en mi habitación leyendo sus mensajes. De pronto apareció una frase que me dejó inmóvil. Teresa, llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Segundos después, llegó otro mensaje. Y no puedo imaginar mis días sin ti. Sentí algo que no había sentido en años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, como una adolescente, como una mujer que volvía a enamorarse, porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Me estaba enamorando, y él parecía sentir lo mismo. Comenzó a llamarme mi reina, mi hermosa, mi compañera. Decía que Dios nos había unido por una razón. Decía que nuestro encuentro no era casualidad. Decía que ambos merecíamos una segunda oportunidad para ser felices. Y yo quería creerlo. Con toda mi alma quería creerlo. Durante aquellos meses, imaginé muchas veces cómo sería nuestro primer encuentro. Imaginaba el aeropuerto, el abrazo, la emoción de finalmente verlo frente a mí. Incluso llegué a pensar en cómo sería compartir una vida juntos. Por primera vez desde mi viudez, el futuro dejaba de parecer vacío. Había esperanza, había ilusión, había sueños. Pero mientras yo construía esos sueños, algo seguía sin encajar. Había pequeños detalles que aparecían de vez en cuando, detalles que despertaban preguntas que yo decidía ignorar. Por ejemplo, nunca hablábamos por videollamada, nunca. Cada vez que yo lo sugería, surgía algún inconveniente, una mala conexión, un viaje, un problema técnico, una reunión inesperada. Siempre había una explicación, siempre. Y como estaba enamorada, aceptaba cada una de ellas. También me parecía extraño que jamás enviara fotografías recientes. Las imágenes que compartía eran siempre parecidas, siempre impecables, siempre perfectas, como sacadas de una revista, pero cuando mi intuición intentaba advertirme, mi corazón encontraba una excusa para defenderlo, porque cuando una persona quiere creer en algo, encuentra razones para ignorar las dudas. Y yo quería creer que aquel hombre existía, quería creer que era real, quería creer que finalmente Dios había puesto a alguien bueno en mi camino, sin darme cuenta de que cada día que pasaba me estaba involucrando más. Cada conversación fortalecía mi confianza, cada palabra aumentaba mi apego emocional, cada promesa hacía más difícil alejarme. Y mientras más me acercaba a él, más vulnerable me volvía. Lo que yo no sabía era que detrás de aquel hombre perfecto se escondía una verdad aterradora. Una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo, porque muy pronto ocurriría algo que encendería la primera alarma real. Una señal imposible de ignorar, una señal que mi corazón intentaría justificar, pero que terminaría revelando que nada era exactamente como parecía. Las primeras señales aparecieron de manera tan sutil que casi no las noté, y cuando las noté, encontré una forma de explicarlas. Hoy entiendo que eso fue precisamente lo que me hizo vulnerable. No fueron las mentiras, fue mi necesidad de creer en ellas. Una tarde, después de casi 6 meses hablando todos los días, le propuse algo sencillo. ¿Por qué no hacemos una videollamada? Pensé que era una petición normal. Después de todo, hablábamos durante horas, conocíamos detalles íntimos de nuestras vidas, nos decíamos cosas que ni siquiera compartíamos con otras personas. Entonces, ¿por qué no vernos?
Su respuesta llegó unos minutos después. Me encantaría, mi reina, pero estoy en una zona donde la señal es terrible. No le di importancia, parecía una explicación razonable. Sin embargo, los días pasaron, luego las semanas, y la videollamada nunca ocurrió. Cada vez que volvía a mencionarlo, aparecía un nuevo problema, un viaje, una reunión, un teléfono dañado, internet inestable, una emergencia laboral. Siempre había algo, siempre. Recuerdo una noche en particular, yo acababa de terminar de cenar y me sentía especialmente feliz. Habíamos estado hablando sobre el futuro, sobre lugares que queríamos visitar, sobre todo lo que haríamos cuando finalmente nos conociéramos. Entonces le escribí: quiero verte aunque sea 5 minutos. La respuesta tardó más de 1 hora. Cuando llegó, sentí una pequeña decepción. Perdóname, amor, hoy no puedo. Estoy resolviendo un problema muy delicado. Por primera vez, algo dentro de mí se incomodó. No era enojo, era una sensación extraña, como una pequeña voz diciendo que algo no estaba bien. Pero rápidamente la ignoré, porque Alejandro siempre tenía una manera de tranquilizarme. Siempre sabía exactamente qué decir, y eso era parte del problema. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado calculado, demasiado conveniente. Poco después comencé a notar otra cosa. Sus historias cambiaban. Pequeños detalles, nada enorme, pero suficientes para despertar dudas. En una conversación me dijo que había vivido 10 años en Monterrey. Semanas después, mencionó que nunca había vivido allí. En otra ocasión, habló de una hermana. Más adelante parecía no recordar haberla mencionado jamás. Cuando intentaba aclarar esas contradicciones, siempre encontraba una explicación rápida, y yo volvía a creerle, porque el corazón enamorado suele ser muy generoso con las excusas. Mientras tanto, nuestra relación seguía avanzando, o al menos eso creía yo. Alejandro hablaba cada vez más sobre el futuro. Decía que estaba ahorrando para visitarme. Decía que quería pasar el resto de su vida conmigo. Decía que Dios había unido nuestros caminos. Y yo escuchaba exactamente lo que deseaba escuchar, hasta que ocurrió algo que me hizo detenerme. Una mañana me envió una fotografía. Era una imagen donde aparecía sonriendo frente a un hotel elegante, nada extraño. Sin embargo, horas después, mientras navegaba por internet, vi exactamente la misma fotografía en otro sitio, la misma, sin ninguna diferencia. Sentí un escalofrío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Quizás la había publicado en otro lugar. Quizás alguien la había copiado. Quizás había una explicación. Siempre encontraba una explicación. Pero aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez, el miedo comenzó a competir con la ilusión. A la mañana siguiente decidí preguntarle directamente, con mucho cuidado, sin acusaciones, sin enojo, solo quería entender. Su reacción me sorprendió. En lugar de responder con tranquilidad, pareció molesto, muy molesto. Me dijo que desconfiar de él lo lastimaba, que después de todo lo que habían compartido, esperaba más confianza de mi parte, que nunca imaginó que yo pudiera dudar de él. Y entonces ocurrió algo que hoy reconozco perfectamente. Me hizo sentir culpable. De pronto yo era quien debía disculparse. Yo era quien había cometido un error. Yo era quien había herido sus sentimientos. Y terminé pidiéndole perdón a él, esa noche, Lori. No porque estuviera enojada, sino porque tenía miedo de perderlo. Y esa fue la primera vez que comprendí cuánto poder tenía sobre mis emociones. Mucho más del que yo estaba dispuesta a admitir. Las semanas siguientes fueron extrañas. Una parte de mí seguía enamorada. La otra comenzaba a sospechar. Era como vivir entre dos mundos, uno construido por la esperanza y otro construido por las dudas. Entonces llegó el momento que cambió todo. El momento que convirtió aquellas pequeñas sospechas en algo imposible de ignorar, porque Alejandro empezó a hablar de un problema urgente, un problema que, según él, podía destruir todos nuestros planes, y sin saberlo, estaba a punto de dar el siguiente paso de su verdadera estrategia, el paso que revelaría quién era realmente, o mejor dicho, quién nunca fue.
Todo comenzó con una llamada de auxilio, al menos eso fue lo que yo creí. Hasta ese momento, Alejandro nunca me había pedido dinero, nunca, y precisamente por eso confiaba en él. Durante meses había sido atento, cariñoso y paciente, jamás mencionó problemas económicos, jamás insinuó que necesitara ayuda. Por eso, cuando apareció aquella situación, me pareció algo excepcional, algo temporal, algo que cualquiera haría por la persona que ama. Recuerdo perfectamente aquel mensaje. Era temprano por la mañana. Yo estaba preparando café cuando vi varias notificaciones seguidas, algo que no era habitual. Abrí WhatsApp y sentí preocupación de inmediato. Mi Heina, necesito hablar contigo. Ha ocurrido algo muy grave. Estoy desesperado. Mi corazón comenzó a acelerarse. Le pregunté qué estaba pasando. Pasaron varios minutos antes de que respondiera, y esos minutos parecieron horas. Finalmente llegó el mensaje. Según él, estaba trabajando fuera del país cuando surgió un problema inesperado con unos documentos importantes, un trámite, un bloqueo, una situación urgente que debía resolver en cuestión de días. Me explicó todo con lujo de detalles, demasiados detalles. Hoy lo entiendo. Los mentirosos suelen dar muchos detalles para parecer creíbles, pero en aquel momento yo no estaba analizando nada, solo estaba preocupada por él. No sé qué hacer, me escribió. Nunca me había sentido tan impotente. Aquella frase me golpeó, porque durante meses él había sido quien me sostenía emocionalmente. Ahora parecía necesitarme a mí, y eso despertó algo muy profundo dentro de mi corazón, la necesidad de ayudarlo, la necesidad de demostrarle que también podía contar conmigo. Durante varios días, hablamos de aquel problema. Yo preguntaba, él respondía. Siempre parecía angustiado, siempre parecía agotado, siempre parecía estar luchando contra una situación injusta, y mientras más me contaba, más me involucraba emocionalmente, hasta que llegó el día que cambió todo. Aquella tarde recibí un mensaje diferente, uno que jamás olvidaré. No quería pedirte esto, créeme que me da vergüenza, pero no tengo a nadie más. Me quedé inmóvil, sentí un nudo en el estómago, porque en ese instante supe exactamente hacia dónde iba la conversación. Y aún así, seguí leyendo. Solo necesito una ayuda temporal. En cuanto resuelva esto, te devolveré cada peso. Mi corazón empezó a luchar contra mi razón. Una parte de mí quería decir que no, otra parte veía al hombre que me había acompañado durante meses, al hombre que decía amarme, al hombre que prometía construir un futuro conmigo, y terminé haciendo lo que hoy me cuesta admitir. Acepté ayudarlo. La cantidad no era enorme, lo suficiente para doler, pero no lo suficiente para despertar una alarma definitiva. Me convencí de que era una excepción, de que cualquiera ayudaría a la persona que ama, de que pronto todo volvería a la normalidad. Transferí el dinero, y cuando lo hice sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque creía haber solucionado su problema. Miedo porque algo dentro de mí seguía inquieto. Durante unos días, Alejandro pareció más cariñoso que nunca. Me agradecía constantemente. Decía que nunca olvidaría lo que había hecho por él, que era la prueba de que nuestro amor era verdadero, que Dios me recompensaría. Y esas palabras funcionaban porque yo quería creer, necesitaba creer. Sin embargo, pocas semanas después apareció otro problema, y luego otro, y luego otro más, siempre diferentes, siempre urgentes, siempre temporales, siempre acompañados por promesas, promesas de devolución, promesas de viajes, promesas de matrimonio, promesas de una vida juntos, y sin darme cuenta, comencé a entrar en una dinámica peligrosa. Cada vez que surgía una duda, él respondía con amor. Cada vez que sospechaba, él respondía con ternura. Cada vez que cuestionaba algo, él me hacía sentir culpable. Ya no confías en mí. Pensé que éramos un equipo. Creí que me amabas. Aquellas palabras me destruían porque no quería parecer desconfiada. No quería perderlo. No quería volver a sentir aquella soledad que había conocido durante años. Y precisamente, eso era lo que él entendía perfectamente. Entendía mis heridas, entendía mis miedos, entendía mis necesidades.
y estaba usando todo eso en mi contra, aunque yo todavía no podía verlo. Una noche, mientras revisaba mis cuentas, sentí algo que no había sentido antes: pánico. Por primera vez, sumé todas las ayudas que le había enviado. Por primera vez, observé la cantidad total, y cuando vi el número en la pantalla, me quedé sin aliento. Era mucho más de lo que imaginaba, muchísimo más. Me senté en silencio, miré el teléfono, miré las cifras, y una pregunta apareció con fuerza en mi mente. Una pregunta que llevaba meses evitando. ¿Y si todo era mentira? Intenté apartarla. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero ya era demasiado tarde, porque una vez que la duda entra en tu corazón, nunca vuelve a salir igual. Esa noche, apenas pude dormir, y al amanecer tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara, porque por primera vez en un año, ya no tenía miedo de perder a Alejandro. Tenía miedo de descubrir quién era realmente. Aquella mañana desperté con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Desconfianza. No era una sospecha pequeña, no era una duda pasajera, era algo más profundo. Algo que me decía que ya no podía seguir ignorando las señales. Durante casi un año había justificado cada contradicción, cada excusa, cada retraso, cada promesa incumplida. Pero ahora había dinero de por medio, mucho dinero, y por primera vez sentí miedo. No miedo de perder a Alejandro, miedo de haber sido engañada. Esa diferencia lo cambió todo. Decidí comenzar por algo sencillo. Busqué nuevamente una de sus fotografías, la misma imagen elegante que me había enviado meses atrás. Esta vez no me limité a observarla, la descargué y utilicé una búsqueda de imágenes en Internet. No esperaba encontrar nada. Pensé que era solo una forma de tranquilizar mi conciencia, pero cuando aparecieron los resultados, sentí que el corazón se me detenía. La fotografía estaba en decenas de sitios web, decenas. No pertenecía a Alejandro, pertenecía a un hombre extranjero, un empresario, una persona completamente diferente. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. Una y otra vez, esperando haber cometido un error, esperando que existiera una explicación, pero no la había. Aquella imagen era robada, y no era la única. Probé con otra fotografía, luego otra y otra más. Todas llevaban al mismo resultado, todas pertenecían a personas distintas, personas reales, personas que probablemente ni siquiera sabían que sus rostros estaban siendo utilizados para engañar a mujeres como yo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Durante varios minutos permanecí inmóvil, sin moverme, sin hablar, sin pensar. Era como si mi mente se negara a aceptar lo que estaba viendo, porque si las fotografías eran falsas, ¿qué más era mentira? Esa noche Alejandro me escribió como siempre, cariñoso, atento, amoroso, como si nada hubiera ocurrido. Y por primera vez en un año, no sentí emoción al ver su nombre. Sentí miedo, un miedo profundo, porque ya no sabía quién estaba detrás de aquellos mensajes. Sin decirle nada, decidí seguir investigando. Revisé conversaciones antiguas, fechas, historias, detalles, y cuanto más buscaba, más contradicciones encontraba. Las piezas empezaron a encajar, las historias cambiaban constantemente, los lugares nunca coincidían, las fechas tampoco, las promesas siempre se movían hacia el futuro. Todo era una ilusión cuidadosamente construida, y aún así, una parte de mí seguía resistiéndose, porque aceptar la verdad significaba aceptar algo mucho más doloroso. Significaba aceptar que me había enamorado de alguien que no existía. Significaba aceptar que había confiado, que había entregado mi corazón, y que todo había sido utilizado en mi contra. 2 días después decidí enfrentarlo. Le envié una fotografía que había encontrado en Internet, la misma fotografía que él me había enviado meses atrás. Junto a ella escribí una sola pregunta: ¿quién eres realmente? Nunca olvidaré lo que ocurrió después. Durante horas no respondió. Horas, algo que jamás había sucedido. Yo observaba la pantalla constantemente, esperando, temblando, rezando para que existiera una explicación, pero en el fondo ya conocía la respuesta. Finalmente apareció un mensaje, muy corto, demasiado corto. No entiendes lo que está pasando. Nada más.
ni una explicación, ni una negación, ni una disculpa. Solo esa frase. Y entonces comprendí que estaba acorralado. Seguí insistiendo, pregunté nuevamente, exigí respuestas. Pero cada mensaje era más confuso que el anterior, más evasivo, más desesperado, hasta que ocurrió algo que terminó de destruir cualquier esperanza. El número desapareció, simplemente desapareció. Los mensajes dejaron de llegar, las llamadas no entraban, la fotografía del perfil desapareció, todo desapareció, como si aquella persona jamás hubiera existido, y en realidad así era. Nunca había existido. Aquella noche lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo, pero no lloraba por el dinero, ni siquiera lloraba por las mentiras, lloraba por algo mucho más profundo. Lloraba por la mujer que había sido, por la mujer que creyó, por la mujer que abrió su corazón, por la mujer que solo quería sentirse amada otra vez. Me sentía avergonzada, humillada, ingenua, traicionada. No podía contarle a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a admitir que una mujer de 64 años había sido engañada durante un año entero por alguien que ni siquiera existía? La vergüenza era insoportable, y durante varios días me encerré en mí misma. Apagué el teléfono, evité a mis amigas, ignoré llamadas de familiares. No quería hablar, no quería explicar, no quería enfrentar la realidad. Pero mientras yo intentaba recuperarme del golpe, una nueva verdad estaba a punto de salir a la luz, una verdad aún más impactante. Porque Alejandro no era un hombre trabajando solo. Detrás de aquel perfil falso existía algo mucho más grande, algo que jamás imaginé, y cuando finalmente lo descubrí, comprendí que yo no era la única víctima. Durante varios días intenté convencerme de que todo había terminado, que Alejandro había desaparecido, que jamás volvería a saber de él, que lo único que me quedaba era aceptar la pérdida y seguir adelante. Pero algo dentro de mí no podía quedarse quieto. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién me había hecho esto. Necesitaba saber cómo había sido posible, porque una parte de mi corazón seguía luchando contra la realidad, seguía buscando una explicación menos dolorosa, una explicación que me permitiera creer que al menos una parte de aquella historia había sido real. Entonces ocurrió algo inesperado. Una de mis amigas, Patricia, notó que algo andaba mal. Llevábamos semanas sin hablar, y una tarde apareció en mi casa sin avisar. Cuando abrió la puerta y me vio, comprendió inmediatamente que algo había sucedido. No hizo preguntas al principio, solo se sentó junto a mí, y esperó, hasta que finalmente rompí en llanto. Le conté todo, absolutamente todo. Los mensajes, las promesas, el supuesto amor, el dinero, las mentiras, las fotografías falsas, el silencio repentino. Y mientras hablaba esperaba ver decepción en su rostro, esperaba escuchar críticas, esperaba que me llamara ingenua. Pero no ocurrió. Patricia me miró en silencio, y después dijo algo que jamás olvidaré. Teresa, tú no eres la primera. La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Entonces sacó su teléfono, abrió Facebook y comenzó a mostrarme publicaciones, decenas de publicaciones, historias de mujeres, mujeres de México, mujeres de Colombia, mujeres de Argentina, mujeres de España, todas contando experiencias increíblemente parecidas a la mía, las mismas fotografías, las mismas promesas, las mismas excusas, las mismas emergencias, los mismos engaños. Sentí que el mundo daba vueltas. No podía creerlo. Pensaba que mi historia era única. Pensaba que había sido elegida por mala suerte. Pero la realidad era mucho peor. Yo era solo una víctima más. Una entre cientos, tal vez miles. Esa noche, leí testimonios durante horas. Mujeres que habían perdido sus ahorros, viudas que habían entregado todo lo que tenían. Personas que incluso habían vendido propiedades para ayudar a hombres que jamás existieron. Algunas habían perdido cantidades enormes de dinero, otras habían perdido mucho menos, pero todas tenían algo en común: el daño emocional, la humillación, la sensación de haber sido utilizadas. Y entonces apareció una publicación que me dejó completamente paralizada. Una mujer compartía una fotografía, la fotografía del supuesto Alejandro. Exactamente la misma, sin ninguna diferencia.
Debajo escribió: si este hombre te está escribiendo, cuidado. Es una identidad falsa utilizada por estafadores. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Ya no había dudas, ya no había esperanza. Ya no existía ninguna posibilidad de error. Todo era una mentira. Todo. Aquella noche apenas dormí, y al día siguiente decidí ir más lejos. Me puse en contacto con varias de aquellas mujeres. Algunas aceptaron hablar conmigo. Escuché historias terribles. Una había perdido el dinero de su jubilación. Otra había pedido préstamos para ayudar al supuesto novio. Otra llevaba 2 años, hablando con un hombre que nunca conoció en persona. Y cuanto más escuchaba, más entendía el patrón. Los estafadores no buscaban dinero primero, buscaban emociones, buscaban soledad, buscaban necesidad afectiva, buscaban corazones vulnerables. El dinero llegaba después, mucho después. Primero construían confianza, luego dependencia emocional, después amor, y finalmente, manipulación. Era un proceso calculado, frío, cruel, profesional. Yo nunca fui el objetivo por mi dinero, fui el objetivo por mi soledad. Y esa verdad me dolió más que cualquier pérdida económica, porque comprendí que alguien había estudiado mis emociones, había descubierto mis heridas, había identificado mis necesidades, y había utilizado todo eso para controlarme. Durante semanas cargué con una enorme culpa. Me culpaba por haber creído, por haber confiado, por haber soñado, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Mientras hablaba con otras víctimas, empecé a notar algo. Todas éramos mujeres buenas, mujeres trabajadoras, mujeres inteligentes, mujeres con experiencia. No éramos tontas, no éramos ingenuas, simplemente éramos humanas, humanas y solas. Y los estafadores sabían exactamente cómo aprovechar eso. Aquella comprensión comenzó a liberarme. Por primera vez, dejé de verme como una mujer ridícula y empecé a verme como una sobreviviente, porque aunque me habían engañado, aunque me habían roto el corazón, aunque me habían robado dinero, todavía seguía de pie, todavía respiraba, todavía tenía una oportunidad de reconstruir mi vida. Sin embargo, aún quedaba una batalla más difícil, la batalla contra mí misma, la batalla contra el miedo, contra la vergüenza, contra el dolor. Y esa batalla sería mucho más complicada que descubrir la verdad, porque ahora debía aprender algo que jamás imaginé necesitar aprender: cómo volver a confiar en mí misma. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, no porque hubiera perdido dinero, no porque hubiera perdido tiempo, sino porque había perdido algo mucho más importante. Había perdido la confianza en mí misma. Cada mañana despertaba recordando alguna conversación con Alejandro, algún mensaje, alguna promesa, alguna mentira que yo había creído. Y entonces comenzaban las preguntas. ¿Cómo no lo vi? ¿Por qué confié tanto? ¿En qué momento dejé de escuchar mi intuición? Durante semanas viví atrapada en esos pensamientos. Me castigaba constantemente. Repetía los mismos errores una y otra vez dentro de mi cabeza. Era como si estuviera reviviendo el engaño todos los días. Pero un domingo ocurrió algo que cambió mi forma de ver las cosas. Mi nieta Sofía vino a visitarme. Tenía apenas 12 años. Mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina, me observó durante varios minutos y de pronto me preguntó: abuela, ¿por qué ya no sonríes? Aquella pregunta me golpeó más fuerte que cualquier mentira, porque era verdad. Había dejado de sonreír, había dejado de vivir. Había permitido que una persona que nunca existió siguiera controlando mi vida incluso después de desaparecer. Esa noche me quedé pensando en sus palabras y comprendí algo importante: el estafador ya me había quitado demasiado. No iba a permitir que también me quitara el futuro. Al día siguiente, tomé una decisión: buscar ayuda, no ayuda financiera, ayuda emocional. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían sido víctimas de fraudes y manipulaciones emocionales. La primera vez que entré, me sentí avergonzada. Pensé que todos me juzgarían, pensé que me sentiría humillada, pero ocurrió exactamente lo contrario. Escuché historias de hombres y mujeres que habían pasado por experiencias similares, personas inteligentes, personas exitosas, personas buenas,
y entendí que el problema no era la falta de inteligencia. El problema era la necesidad humana de sentirse amado. Todos necesitamos sentirnos vistos, escuchados, valorados, y cuando alguien utiliza esa necesidad para manipularnos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Poco a poco empecé a sanar. No fue rápido, no fue fácil. Hubo recaídas, hubo lágrimas, hubo noches difíciles, pero cada semana me sentía un poco más fuerte, un poco más libre, un poco más yo. También decidí hacer algo que durante mucho tiempo me dio miedo. Les conté la verdad a mis hijos. Pensé que se enojarían, pensé que me juzgarían, pensé que se decepcionarían de mí. Sin embargo, cuando terminé de hablar, mi hijo mayor se acercó y me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, sincero, y me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, cualquiera pudo haber caído, no estás sola. Aquellas palabras comenzaron a reparar una parte de mi corazón que llevaba mucho tiempo rota. Por primera vez dejé de sentir vergüenza, porque entendí que esconder el dolor solo lo hace más grande, hablarlo lo hace más pequeño. Con el paso de los meses recuperé muchas cosas. Recuperé mi tranquilidad, recuperé mi confianza, recuperé mis amistades, recuperé mis rutinas, pero sobre todo recuperé algo que creía perdido, mi dignidad, porque comprendí que un engaño no define quién eres, un error no define tu valor. Una caída no define tu futuro. Empecé a viajar con amigas, volví a tomar clases de pintura, comencé a participar en actividades comunitarias, y por primera vez en años aprendí a disfrutar mi propia compañía, sin depender de mensajes, sin depender de promesas, sin depender de alguien al otro lado de una pantalla. Un día, mientras caminaba por un parque, me di cuenta de algo curioso. Ya no pensaba en Alejandro todos los días. Su recuerdo seguía existiendo, pero ya no tenía poder sobre mí. Era solo una lección, una dolorosa lección, pero una lección al fin. Y entonces comprendí algo, que cambió completamente mi manera de ver aquella historia. Tal vez la mayor pérdida no había sido el dinero. Tal vez la mayor pérdida había sido olvidar mi propio valor, mientras buscaba que alguien más me lo confirmara. Porque durante mucho tiempo busqué amor en una persona desconocida, cuando en realidad necesitaba volver a encontrarlo dentro de mí, y fue precisamente cuando dejé de buscar desesperadamente que comenzó una nueva etapa en mi vida, una etapa más tranquila, más consciente, más fuerte, una etapa donde ya no necesitaba que nadie me rescatara, porque finalmente había aprendido a rescatarme a mí misma. Y esa fue una victoria que ningún estafador podría quitarme jamás. Han pasado casi 3 años desde que descubrí la verdad, 3 años desde el día en que comprendí que el hombre del que me había enamorado nunca existió, 3 años desde que vi desaparecer aquel número de WhatsApp que durante tanto tiempo había ocupado un lugar tan importante en mi vida. Y si hoy decidí contar esta historia, no es porque todavía me duela, es porque sé que hay alguien escuchándome que necesita escuchar estas palabras. Tal vez eres una mujer que se siente sola, tal vez eres viuda, tal vez estás divorciada, tal vez tus hijos crecieron y ahora la casa se siente demasiado silenciosa. Tal vez llevas años esperando que alguien vuelva a mirar tu corazón. Y quiero que sepas algo. No hay nada malo en desear compañía. No hay nada malo en querer amar. No hay nada malo en querer sentirte importante para alguien. Eso no te hace débil, te hace humana. Lo que sí debemos aprender es que el amor verdadero nunca exige que renuncies a tu sentido común. El amor verdadero no vive escondido. No se alimenta de excusas constantes. No desaparece cuando llegan las preguntas difíciles. No utiliza la culpa para manipular. No te hace sentir responsable de resolver problemas que no te corresponden. Hoy entiendo que las señales estuvieron ahí desde el principio, pero también entiendo algo más importante. No las ignoré porque fuera ingenua, las ignoré porque tenía esperanza. Y la esperanza, cuando no está acompañada de prudencia, puede volvernos vulnerables. Si alguien que está viendo este video está viviendo una situación parecida, quiero decirte algo con todo mi corazón. Escucha tu intuición, haz preguntas, verifica.
No tengas miedo de dudar cuando algo no parece correcto. Una persona honesta nunca se molestará porque quieras comprobar la verdad. Solo quien tiene algo que esconder teme las preguntas. También quiero hablarles a quienes sienten vergüenza por haber sido engañados, porque yo conozco esa vergüenza, la conozco muy bien. Sé lo que se siente pensar. ¿Cómo pude permitirlo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a contarlo? Pero déjame decirte algo que tardé mucho tiempo en comprender. La culpa pertenece al estafador, no a la víctima. La culpa pertenece a quien engaña, a quien manipula, a quien utiliza los sentimientos de otra persona para obtener beneficios, nunca a quien abrió su corazón con sinceridad. Y si hoy estás intentando recuperarte de una experiencia parecida, quiero que recuerdes esto. Tu historia no terminó el día que te engañaron. Tu historia continúa. Tu valor sigue intacto. Tus sueños siguen vivos. Tu dignidad sigue contigo. Porque una persona puede perder dinero, puede perder tiempo, puede perder ilusiones, pero mientras conserve la capacidad de levantarse, nunca lo habrá perdido todo. Yo perdí dinero, perdí meses de mi vida, perdí muchas lágrimas, pero también encontré algo que jamás esperaba encontrar. Me encontré a mí misma. Aprendí a disfrutar mi propia compañía. Aprendí a reconocer mi valor sin depender de la aprobación de nadie. Aprendí que la felicidad no llega cuando alguien aparece para completarte. Llega cuando descubres que ya eres suficiente, y esa ha sido la lección más importante de toda esta historia. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escucharme, y también quiero pedirte algo. Si alguna vez viviste una experiencia parecida, si conociste a alguien por internet que parecía demasiado perfecto, si aprendiste una lección que podría ayudar a otras personas, compártela en los comentarios. Tu historia puede evitar que alguien más caiga en la misma trampa. Tu experiencia puede convertirse en una advertencia para otra persona. Y quizás, sin darte cuenta, puedas ayudar a alguien que hoy está exactamente donde yo estuve hace algunos años. Porque nadie merece sentirse solo. Pero tampoco nadie merece ser engañado por buscar amor. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda siempre esto. No importa cuánto te hayan decepcionado, no importa cuántas veces te hayan roto el corazón, no importa cuántos errores hayas cometido. Mientras sigas creyendo en ti, mientras sigas adelante, mientras sigas levantándote, siempre habrá un nuevo comienzo, esperándote. Y créeme, a veces el final de una mentira es exactamente el comienzo de la vida que realmente merecías. Si esta historia te tocó el corazón, escribe en los comentarios, yo también merezco un nuevo comienzo. Y nunca olvides que tu valor no depende de quién te ama. Tu valor depende de quién eres, y eso nadie podrá quitártelo jamás.